Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra les transmite Juan Gasparini. Lo hago desde el estudio de radio de Naciones Unidas, aquí en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. Y voy a hablarles de algo que acaba de ocurrir hace una hora, que es una condena que ha tomado el Consejo de Derechos Humanos contra Nicaragua, sobre todo porque se condenan las represalias contra personas que han colaborado o colaboran dando información desde el interior de Nicaragua con Naciones Unidas. Y esta condena se hace extensiva, además, a quienes cooperan asimismo con la Organización de Estados Americanos. Estos son la novedad, digamos, del tipo de condenación que se acaba de dar. Esa condenación fue adoptada por 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 en contra. Esos votos provienen de lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano máximo en la materia que tiene Naciones Unidas, depende de la Asamblea General, que nombra a los 47 miembros de ese Consejo. El Parlamento de la ONU los nombra, que son 193 estados, nombra a estos 47 estados que se van renovando un tercio cada año. El voto en la Asamblea General es un voto secreto. Por América Latina y el Caribe, que es la zona que más nos interesa concretamente, hay 8 votos de los 47. Y esos 8 votos fueron formulados por México, Argentina, Brasil, Uruguay y Bahamas. Se opusieron Venezuela, Cuba y Bolivia. El proyecto de resolución es un texto largo que analiza la situación de los derechos humanos, no solamente el problema de las represalias contra los informadores, digamos, o colaboradores de Naciones Unidas, y analiza todo lo que ha venido ocurriendo y lo pone delante de esta gran situación que se da porque hay elecciones generales en Nicaragua en el mes de noviembre próximo, concretamente. Y está todo en el aire, porque no se sabe si va a haber sectores de la oposición que van a ser prohibidos o no a participar en el proceso electoral. Ahora bien, para explicar este voto, el proyecto de resolución fue presentado por 49 países. De esos 49 países hay algunos que no están en el Consejo de Derechos Humanos, pero que sostuvieron la maniobra. Y de América Latina lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. Y tenemos que sumar a esto Estados Unidos, que cuando era presidente Donald Trump renunciaron al Consejo de Derechos Humanos en el 2018 y ahora han dicho que van a volver porque la elección para los miembros del Consejo es en el mes de octubre, pero ya pueden participar como Estado observador y Estados Unidos ha sostenido la redacción de esta resolución que también fue aprobada por Paraguay y Canadá. Ahora bien, ¿qué dijeron los países que están en contra? Concretamente los países como Venezuela, Cuba y Bolivia. Que esto es politizar el Consejo de Derechos Humanos, que se usa un doble rasero, o sea, hay cosas que se le toleran supuestamente a un país y no se le toleran, en este caso, a Nicaragua, lo cual es falso porque nadie lo puede demostrar, los argumentos dicen que son incompletos, tergiversados, que el texto es un texto desbalanceado y que no contribuye al desarrollo de los principios de Naciones Unidas en los países. Y que es una injerencia en los asuntos internos del país. Digamos que esto es una falacia, porque los derechos humanos, que son la base de la creación de Naciones Unidas en 1945, se hace sobre la base de una Declaración Universal de Derechos Humanos que se adopta y luego se transforma en pactos y convenciones que los países individualmente tienen que ratificar para que esos pactos y convenciones sean obligatorios para el país. Entonces no hay ninguna injerencia. Se le está diciendo en este caso a Nicaragua
que viola principios de derechos humanos que Nicaragua ha ratificado en una serie de convenciones y pactos que ha firmado a lo largo de toda la historia de estos 75 años de Naciones Unidas. Además, ¿por qué hubo 18 abstenciones? O sea, hay 20 países que votaron a favor, que son los grupos de los 5 de América Latina y el Caribe, todo el grupo compacto de la Unión Europea, y hay otros países que también han apoyado, como incluso algunos otros que no figuran, digamos, en las listas de Unión Europea, y que son países que participan en los 47. Bahrein no se presentó, y después los países que se abstuvieron, en general, son países africanos o asiáticos con un déficit serio de derechos humanos. Esto significa que estas sanciones que se están aprobando ahora les puede ocurrir a ellos en un futuro. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de, Eritrea, la Federación Rusa, China, Cuba, Somalia, que tienen graves problemas de derechos humanos. Otro elemento a tomar en cuenta es que esta resolución pide darle un seguimiento, esta condena de un conjunto de derechos humanos que voy a detallar a seguido, le plantea dar un seguimiento que le pide a la alta comisionada de Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, que dice al fin del año le presenta un informe oral para lo que se llama aquí un diálogo interactivo, así que convoque a todos los países del ámbito del Consejo de Derechos Humanos a debatir lo que ella ha recogido como información. Esto sin contar lo que puede ocurrir en las 2 sesiones anuales que faltan del Consejo de Derechos Humanos. Hoy finaliza la primera sesión anual, viene luego la de junio y después la de septiembre. Y por último, le dice a Bachelet que para el 2022, todos estos informes que ella ha ido acumulando, que serán básicamente discursos orales, tienen que estar plasmados en un informe escrito para ser debatido dentro de un año en el propio Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué le están diciendo además de esto de que no tienen que reprimir a las personas que cooperan con los derechos humanos dentro de Nicaragua? Le están diciendo que de la ley de amnistía que el gobierno actual de Nicaragua, un gobierno que existe desde hace 14 años, había una ley de amnistía que había liberado a todos los presos políticos. Sin embargo, quedan 100 que no los han soltado. Entonces piden que tienen que cumplir con esa palabra. Después, se han dictado leyes en estos tiempos que son contrarias a los principios y a los estándares internacionales de derechos humanos. Hay una ley de regulación de agentes extranjeros, una ley de ciberdelitos y una ley para los que violan la regulación de la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Son títulos ampulosos, pero el contenido es violatorio porque ataca la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica, a la vida privada y al derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, lo que limita indebidamente la participación política y las actividades de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil. Y por último, hay otros déficits. La crisis de Nicaragua se inició con una revuelta de la población en abril del 2018 contra un decreto para bajar las jubilaciones. Ese fue el desencadenante. Hubo ahí más de 2.000 heridos y más de 300 muertos, y no hay rendición de cuentas sobre lo sucedido. Es decir, no hay una comisión investigadora, no hay un esfuerzo por parte del gobierno de Nicaragua de esclarecer lo que sucedió en esa represión. Y se dice que en esa represión hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y además detenciones arbitrarias. Le está pidiendo esta resolución, además, a Nicaragua, que mejore la situación de las cárceles. Las situaciones de las cárceles son regidas por un documento
que se llama el documento que evoca a la figura del presidente Mandela, y que son las condiciones, dado que Mandela fue un preso histórico, las condiciones que tienen que reunir las cárceles para darles un trato humanitario, humanamente aceptable a los presos. Bueno, hay una violación flagrante de los principios de Mandela, y además hay mucha violencia dentro de las cárceles, y violencia sexual incluida, y de género durante la reclusión de las personas. Todo esto en el contexto que se viene el proceso electoral y no hay absolutamente nada para lo regular. Entonces piden que sean un proceso electoral pactado, negociado con la oposición, y que además el gobierno acepte observadores internacionales. Entonces este es un paquete que va a, de alguna manera, regir los meses próximos. Es una forma de decirle a Nicaragua que la lupa de Naciones Unidas está sobre Nicaragua y que hay que respetar los derechos humanos. Son 3 años de crisis y hay 49 países que promovieron esta resolución, que ha sido adoptada por una mayoría indiscutible, 20 votos a favor, 18 abstenciones de países con déficit de derechos humanos y solamente 8 en contra, que ya sabemos cuáles son, que son los 3 latinoamericanos, Venezuela, Cuba y Bolivia, y además Rusia y China, que son países de partido único, de que no aceptan el pluralismo político. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.